El 15 de abril de 1989 ocurrió el peor desastre deportivo en la historia del Reino Unido en el estadio de fútbol Hillsborough. En un partido entre Liverpool y Nottingham Forest, varios aficionados de Liverpool entraron al estadio por una puerta de salida. Esto evitó una posible estampida en el torniquete abarrotado, pero provocó una gran aglomeración dentro del estadio. A medida que más y más personas entraban por la puerta, los aficionados fueron aplastados contra las vallas de acero, asfixiándose mientras los cuerpos se apretaban unos contra otros. En total, 97 hombres, mujeres y niños murieron aplastados y más de 700 personas resultaron heridas. Muchos quedaron con condiciones que les cambiaron la vida y traumas psicológicos. Aunque el evento ya era angustiante, los encubrimientos sobre la causa de la avalancha y las mentiras de la policía y los medios sobre los aficionados del Liverpool aumentaron aún más la angustia de sobrevivientes y familias de las víctimas. En el video de hoy, cubriremos los eventos que llevaron al desastre de Hillsborough, las fallas que causaron la avalancha y la lucha por descubrir la verdad de lo que sucedió. Quizás sea útil entender la situación en el estadio de fútbol Hillsborough, que iba a ser la sede de la semifinal de la Football Association Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. La Football Association Cup es una competencia importante en el fútbol inglés. El estadio Hillsborough era la sede del equipo de fútbol Sheffield Wednesday, así que era un sitio neutral para que ambas aficiones asistieran. Tenía zonas para sentarse y de pie. Como era común en los estadios de esa época, Hillsborough estaba dividido en secciones por altas rejas metálicas que agrupaban a los aficionados y los separaban del campo. La presencia policial en los partidos de fútbol era necesaria para dirigir a dónde podían ir los aficionados y asegurar que los estadios no se saturaran, además de lidiar con el posible vandalismo futbolístico, que era un gran problema en los años 80. El partido se había vendido completamente, lo que significaba que alrededor de 53,000 personas entrarían al estadio el día del desastre. La mayoría de ese número eran aficionados del Liverpool, pero se les dio la parte más pequeña del estadio y una entrada por los torniquetes en Leppings Lane. El partido estaba programado para comenzar a las 3 de la tarde, mientras los aficionados del Liverpool empezaban a llegar a Leppings Lane alrededor del mediodía. Había solo 7 torniquetes abiertos para miles de personas, lo que impedía un paso rápido. Al pasar los torniquetes, la mayoría de los aficionados iba por un túnel ancho hacia la zona de pie. Pens. El túnel era largo, angosto y oscuro, con un piso que tenía una pendiente hacia arriba. Al salir del túnel, uno se encontraba inmediatamente con los corrales 3 y 4 y la reja que los dividía. El acceso a los corrales 1 y 2 no estaba bien señalizado. El letrero de los refrigerios era mucho más grande que el que señalaba el camino a los corrales. Esto resultó en una distribución desigual de los aficionados entre los corrales. A las 2 y cuarto ya había una multitud afuera de la calle Leppings. Para las 2:30, solo 4,400 de los 10,000 aficionados habían ingresado, quedando 5,600 por entrar. A pesar de que muchas personas discutieron la posibilidad de retrasar el inicio del partido, se decidió que esto no sería posible. Para las 3 menos cuarto, todavía había miles de aficionados intentando pasar por los torniquetes, pero muchos estaban apretados contra la puerta de salida, designada como la puerta C, el área en forma de embudo alrededor de las 3 puertas principales de salida causó una congestión de la que era difícil escapar. Los torniquetes se atascaron cuando se hizo evidente el riesgo de una avalancha. En un intento por aliviar la situación, la puerta de salida C se abrió aproximadamente 10 minutos antes de que comenzara el partido. La orden de abrir la puerta fue dada por el superintendente David Dusenfield, el oficial de policía de South Yorkshire a cargo del mando general. Con la puerta abierta, alrededor de 2,000 personas pudieron entrar al estadio. En vez de que los aficionados ingresaran gradualmente por los 7 torniquetes, una multitud llenó el túnel y la mayoría acabó en los compartimentos 3 y 4
Cada uno de estos compartimentos estaba separado por altas vallas que dividían los espacios y tenían una valla superior, ambas diseñadas para contener a los hooligans violentos. La capacidad oficial de los compartimentos centrales estaba registrada en 2.200 personas, pero esta cifra era incorrecta. La cifra se basaba en evaluaciones previas sin vallas, por lo que la capacidad real era de unas 1.600 personas. Los encargados de seguridad o la policía nunca entraron al túnel para dirigir a los aficionados lejos de las zonas 3 y 4 que ya estaban llenas, hacia las zonas 1 y 2 que todavía tenían espacio. Al comenzar el partido a las 3, unas 3.000 personas estaban apretujadas en las zonas. La emoción del partido se perdió cuando, por la multitud, la gente comenzó a sentirse aplastada. Las primeras señales de que algo andaba mal serían tan simples como personas paradas sobre los pies de otras, encontrando poco espacio para moverse. Y se volvió cada vez más incómodo. La presión siguió aumentando cuando comenzó la aglomeración. Los de adelante quedaron atrapados entre el peso de más cuerpos y la cerca. Los cuerpos se entumecieron mientras la aglomeración dejaba a los fanáticos inmóviles. Mientras los fanáticos gritaban de dolor y pedían ayuda, algunos fotógrafos dejaron de ver el partido y miraron el caos en los corrales. Quienes estuvieron ahí recuerdan escuchar gritos de agonía, seguidos a menudo por un silencio abrupto. Una barrera en el corral 3 cayó, provocando que las personas se amontonaran. Algunos aficionados escaparon por agujeros en la cerca o fueron levantados a las gradas superiores, otros salieron por encima de la cerca con ayuda de quienes ya habían salido. Pero muchos fueron aplastados, sufriendo compresión, asfixia y traumatismos masivos en sus cuerpos. 5 minutos después de iniciado el partido, el superintendente Greenwood corrió al campo para pedir al árbitro que detuviera el juego. Algunos aficionados usaron anuncios que bordeaban el campo para improvisar camillas, y muchos intentaron dar primeros auxilios a los heridos si era posible. La policía y el servicio de ambulancias tardaron en declarar el evento como incidente mayor, lo que retrasó la llegada de asistencia médica. Cuando lo lograron, la mala comunicación impidió que la mayoría de las ambulancias entraran, por lo que los heridos y moribundos fueron llevados hasta ellas. De las 97 personas que murieron como resultado del desastre de Hillsborough, la mayoría murió de pie por asfixia traumática. Otros pasaron sus últimos momentos sobre paneles publicitarios mientras sus compañeros aficionados del Liverpool intentaban reanimarlos o llevarlos hacia las ambulancias que permanecían afuera. Algunos murieron tras perder el equilibrio en el corral y ser pisoteados por otros sin salida. Un aficionado murió al día siguiente en el hospital y otro, Antonio Bland, en 1993. El caso de Bland es un caso histórico para quienes están interesados en el aspecto legal de las cosas. Antonio quedó en un estado vegetativo persistente con máquinas que lo mantenían con vida. Su familia tuvo que luchar en los tribunales por el derecho a retirar el tratamiento, poniendo así fin a su vida, lo que sentó un precedente legal. La víctima número 97, Andrés Devine, sufrió lesiones que le cambiaron la vida y fue añadido al memorial tras su fallecimiento en 2021. Casi de inmediato, se intentó culpar a los aficionados del Liverpool, a quienes murieron, resultaron heridos y quedaron traumatizados por la avalancha. Dusenfield mintió inicialmente, afirmando que los aficionados del Liverpool habían abierto la puerta y se habían abierto paso a la fuerza en el estadio, algo que más tarde se vería obligado a admitir. Mientras él dio la orden de abrir la puerta, no pensó en absoluto hacia dónde irían los aficionados. Dusenfield era nuevo en su puesto y tenía poca experiencia en la vigilancia de partidos de fútbol. De hecho, Dusenfield no había trabajado en la seguridad de Hillsborough en ninguna capacidad en los últimos 10 años antes de asumir la responsabilidad sobre las 54.000 vidas que asistirían. Dusenfield había reemplazado al superintendente jefe Brian Moll, quien había supervisado muchos partidos en Hillsborough. El cambio se hizo solo, 21 días antes de la semifinal, pero no estaba claro, incluso hasta el día de hoy, por qué ocurrió este cambio. Antes del partido, se llevó a cabo una reunión informativa que sí enfatizó la importancia de la seguridad de la multitud, pero muchas más reuniones enfatizaron la importancia del control de la multitud. Estas reuniones destacaron la expectativa de aficionados sin boleto y conductas ebrias. El enfoque del operativo policial para el partido iba a ser el control de la multitud en lugar de la seguridad de la multitud. Dusenfield
no ordenó cerrar el túnel a las gradas 3 y 4 ya llenas, ni desvió a los aficionados a las otras gradas disponibles. Al inicio se destacó que la mayoría de los aficionados del Liverpool intentaban entrar. El estadio no tenía boletos y no pusieron cordón de seguridad para controlar a los aficionados sin entrada. Las imágenes del evento muestran a muchos aficionados del Liverpool agitando sus boletos ante las cámaras como prueba de lo contrario. Se enfatizó retratar a los aficionados del Liverpool como borrachos e indisciplinados. Las familias debían enfrentar la difícil tarea de identificar a sus seres queridos en el lugar donde estaban los cuerpos. Rápidamente, les seguían preguntas sobre cuánto alcohol había bebido el fallecido. La policía envió fotógrafos para documentar la basura, especialmente las latas de cerveza vacías, como prueba de que los aficionados del Liverpool estaban ebrios y eran culpables. Se hicieron pruebas de alcohol en sangre a los fallecidos, destacando que varios aficionados estaban demasiado ebrios para conducir legalmente. Pero es importante señalar, sin embargo, que los niveles de alcohol encontrados en la sangre no eran diferentes a lo que se puede esperar de personas en cualquier evento social. Los oficiales de policía difundieron rumores sobre la conducta ebria de los aficionados del Liverpool. De manera más infame, el periódico sensacionalista Sudden publicó una historia con el titular La Verdad. Publicó historias infundadas y falsas sobre los aficionados del Liverpool. Robar a los muertos, impedir tratamientos que salvarían vidas o abusar sexualmente de una mujer inconsciente. El libro de registro de la Sala de Control de la Policía del 15 de abril de 1989 inició a las 8 a.m., pero no hubo anotaciones después de la 1:21 p.m. Dusenfield no pudo explicar cómo pasó 2 horas antes de llegar a la caseta de la Sala de Control a las 2 de la tarde. Como punto de contraste, su predecesor, el superintendente Brian Moll, solía pasar su tiempo conduciendo por posibles puntos problemáticos en la ciudad y patrullando el estadio, manteniendo una comunicación abierta con sus oficiales sobre cómo se estaba desarrollando la situación en el terreno. La cabina de control, que da directamente al extremo de Epping Lane y ofrecía una vista clara de la aglomeración, fue donde Dusenfield permaneció durante todo el desastre. Es importante señalar que este no fue un evento imprevisto. Ya había aglomeraciones en Hillsborough, como en la semifinal de la Copa Football Association de 1981 entre Tottenham y Wolverhampton. Hubo una congestión grave en los torniquetes de Epping Lane, muy similar a lo que ocurrió en 1989. De nuevo, la puerta de salida C fue abierta para aliviar la congestión, pero se produjo una aglomeración. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales, pero muchos resultaron gravemente heridos y escaparon por poco de la muerte gracias a que no había cercas altas que dividieran los corrales. Después de esto, Hillsborough no se utilizó para partidos de la Football Association Cup hasta 1987 y se colocaron cercas para dividir el área en corrales. Pero el Sheffield Wednesday Football Club no hizo ningún cambio respecto a la capacidad máxima de estos corrales recién creados. Tampoco hubo consideraciones reales sobre la adecuación de los procedimientos de seguridad implementados. Estos cambios en el estadio dejaron el certificado de salud y seguridad sin validez, pero el certificado nunca se renovó. En última instancia, la mejora de los procedimientos de seguridad diseñados para mantener separados a los aficionados rivales significó que había poca o ninguna esperanza de escapar de la aglomeración y resultó fatal. En agosto de 1989, el juez Lord Justice Taylor presentó el primero de muchos informes oficiales sobre la tragedia. Categóricamente culpó a la policía por su mala gestión y organización del partido de fútbol como responsables de la tragedia. También indicó que la policía de South Yorkshire se equivocó al culpar a los aficionados del Liverpool en vez de admitir sus errores. En octubre de 1990 comenzó una acción disciplinaria contra Dusenfield. Como resultado, se retiró por motivos médicos, diagnosticado con depresión y trastorno de estrés postraumático. Al hacerlo, siguió siendo elegible para la pensión completa. Aunque la policía de South Yorkshire aceptó responsabilidad civil y admitió negligencia, la investigación de 1991 determinó que las muertes fueron accidentales.
Los intentos posteriores de los sobrevivientes y las familias de las víctimas para abrir nuevas investigaciones y pesquisas continuaron durante muchos años. No fue sino hasta 1997 que salió a la luz más información. El nuevo gobierno laborista ordenó una revisión del asunto. Se descubrió que la policía de South Yorkshire había alterado los testimonios de 164 oficiales sobre sus recuerdos de ese día antes de enviarlos a la primera investigación. Esto incluye todas las referencias a si el túnel que conducía a los sectores 3 y 4 debió haberse cerrado, como se había hecho antes en partidos similares. No se hizo nada más, argumentando que no había evidencia nueva suficiente para investigar. El entonces primer ministro, Tony Blair, incluso escribió sus ideas en la nota sobre una nueva investigación. En pocas palabras, ¿por qué? ¿Cuál es el punto? Intentos legales privados contra personas como Dusenfield fracasaron, pese a la presión de familias y sobrevivientes. Fue hasta 2009 cuando Andy Burnham, secretario de Cultura, y María Águila, ministra de Estado para la Justicia, promovieron una investigación. Alrededor de 20 años después, el panel independiente de Hillsborough revisó cerca de 450,000 documentos de distintas fuentes, incluyendo algunos antes secretos que ahora son públicos. En septiembre de 2012, el panel produjo un informe, cuyo enlace estará disponible en la descripción. Catalogó los eventos y dejó al descubierto las enormes deficiencias de la policía de South Yorkshire, el club de fútbol Sheffield Wednesday, y dejó absolutamente claro el comportamiento de los aficionados del Liverpool. En respuesta al informe, la entonces primera ministra Theresa May ordenó una investigación criminal. La investigación inicial, de 1991, se consideró que se había llevado a cabo de manera incorrecta y fue anulada, estableciéndose una nueva investigación en 2014. 2 años después, una investigación con un jurado de 9 personas respondió 14 preguntas clave sobre el desastre, las cuales estarán vinculadas en la descripción. La investigación determinó que los defectos en la construcción y el diseño del estadio contribuyeron al desastre. Los aficionados de Liverpool no contribuyeron a la situación peligrosa en los torniquetes de Leppings Lane. Y, lo más importante, las víctimas del desastre fueron asesinadas ilegalmente. Después de 27 años de lucha frente a mentiras e indiferencia por parte de quienes estaban en el poder, la verdad finalmente quedó clara para todos. En 2012, el periódico The Sun publicó una disculpa por sus afirmaciones falsas anteriores, aunque, para muchos en Liverpool, hasta el día de hoy, el periódico The Sun sigue siendo boicoteado. En 2019, Dusenfield fue acusado de homicidio por negligencia. Su defensa argumentó que el desastre era inevitable, culpando a los aficionados del Liverpool y al mal diseño del estadio. Dukenfield fue absuelto y aunque en 2016 se dictaminó que las muertes fueron ilegales, nadie ha sido considerado penalmente responsable. El desastre de Hillsborough es una historia trágica. Es una historia de encubrimientos policiales, de mentiras de los medios y de gobiernos que no están dispuestos a investigar la verdad detrás de las falsedades. Grandes errores y omisiones en salud y seguridad convirtieron el estadio en una posible trampa mortal, mientras que los altos mandos de la policía de South Yorkshire pudieron emplear el control de multitudes suficiente para evitar muertes. Por su falta de preparación, experiencia y previsión, Dusenfield abrió la puerta de salida C sin que los aficionados tuvieran a dónde ir, provocando la avalancha. Finalmente, las pruebas dejaron en claro que la seguridad de los aficionados no fue una consideración. El 15 de abril de 1989 fueron despreciados por considerarlos una turba violenta de clase baja. Es difícil no pensar que el mismo desprecio se mostró durante más de 2 décadas, hasta que finalmente se aclaró la verdad.